Pequeña biografía de una indeseable. Jacinta Escudos. Cuando la mujer que me parió, Lina Miranda, supo que me tenía en su barriga, se asustó mucho. Tenía 16 años, vivía con sus padres y hermanos y estudiaba el segundo año de bachillerato. A mi papá, Chucho Prado, lo había conocido en una fiesta en el parque. Él tenía 17 años, se graduaba de bachiller ese año y quería irse a la capital a estudiar medicina. Luego volvería a su ciudad, pondría un consultorio, se casaría y tendría hijos. Esas cosas que desea la gente cuando no tiene telarañas en el corazón. Lina sintió miedo cuando el doctor le dijo que estaba embarazada y que era demasiado tarde para pensar en un aborto. Ella se maldijo siempre por el descuido de no vigilar sus menstruaciones y no apuntarlas en el calendario. Lo que sí recordaba con cuidado y marcaba sin olvidos en el día correspondiente eran las veces que hacía el sexo y el nombre del hombre con quien lo hacía, para tener, aunque fuera buenos recuerdos, anotados en alguna parte. Yo fui una X marcada junto al nombre de Jesús Prado y escrito en tinta roja. Me hicieron en los pastos de un parque, en uno de los rincones más oscuros y ante la insistencia de Prado. Lina contaría después que no le dio tiempo de quitarse a Prado de encima, joven fuerte y ancho de espaldas, que para el momento en que ella recuperó un poco de compostura, ya él estaba como quien dice en lo mejor, y de hecho le gustaba lo que le estaba haciendo, por lo que dejó que Prado siguiera y terminara tranquilamente. Después se limpiaron con papel higiénico, se repartieron los libros, se dieron un beso y cada cual a su casa. A Lina le gustaba Prado, pero en realidad no tanto. Ella estaba enamorada de Mauricio Campos, el pitcher del colegio. El deporte le hizo desarrollar un cuerpo de actor de cine, que era la envidia de los compañeros por el éxito que tenía con las muchachas. Mauricio Campos hacía con ellas cualquier cosa. Lina Miranda era una de las que corría y babeaba detrás de él. Hacían el sexo en unas caballerizas en las afueras de la ciudad donde, según ella misma tuvo el descaro de contar posteriormente, la desnudaba todita y hasta le hacía el sexo por detrás. Lina Miranda no se arrepentía de sus pecados. Lo único que en el fondo resentía era que yo no fuera hijo de Mauricio Campos, quien le daba un sexo más gozado, más animal. A pesar del embarazo, no dejaba de sentir ganas de estar con un hombre. Su preñez le hacía recordar aquellas escenas con una mezcla de morbosidad y desilusión. Al final le remordió el recuerdo del parque, su falta de lealtad para con su verdadero amor, que era Mauricio, su descuido al olvidar tomarse todos los días la pastillita y su dejar pasar el tiempo que no le dio ni el chance de un aborto. Su papá de seguro la obligaría a casarse con Prado para evitar los chismes. Ella no quería. Si hubiera sido con Mauricio Campos, ni lo hubiera pensado dos veces, pero con Chucho Prado ni loca. Buscó parteras, curanderas, yerberos. El tiempo corría. Era demasiado joven Lina para esos caminos, para esos anonimatos peligrosos, para toparse con el tipo de gente que hace cualquier cosa por un precio. Nadie quiso hacerle el trabajo. Comenzó a desesperar. No le podía contar a nadie su desgracia, ni siquiera a alguna amiga, porque tenía miedo de ser delatada. Tampoco le contó al causante de la desgracia, o sea, a Prado. Más bien le dijo que no quería volver a verlo. Él no entendió ni jota. Insistió. Ella se molestó y hasta lo abofeteó. Chucho Prado dio la vuelta y dijo: «Al carajo con las mujeres». Sin darse cuenta, comenzó a sentir un peso interno. No sabía bien dónde, y el bajo vientre le creció poco a poco, como si tuviera lombrices, y entonces empezó a fajarse. Lo hacía todas las mañanas, muy escondida, maldiciendo mi existencia. Nadie debía sospecharlo. Soportó los achaques en silencio. Tuvo que alejarse de los hombres. Ya no podría dejarse tocar por ellos. Notarían la faja y querrían un poco más de pasión. Por la noche soñaba de su sexo con Mauricio Campos, y cuando despertaba mordía la almohada, primero para ahogar su placer y después para llorar de rabia por mí.
Intentó vivir con toda la normalidad posible para evitar las sospechas. Nadie adivinaba que bajo su sonrisa o sus gestos, Lina gastaba sus pensamientos en la búsqueda de una solución. Tenía que hacer algo conmigo. No podría seguir ocultándome después de nacido. Pensó salir de la ciudad, inventar algún paseo para regalarme o dejarme tirado en el camino. Buscaba provocarse accidentes, golpes, tomaba brebajes extraños hechos con hierbas y raíces. Adentro yo me daba cuenta de todo. Y es bastante simple de entender. Estás amarrado a tu madre y te da aire, comida, sangre. Sin ella no se es nada. Por el ombligo me entraba su comida, su oxígeno, sus recuerdos obscenos, sus maldiciones revueltas con café y azúcar. Yo estaba, como quien dice, entre la espada y la pared, aunque debería decir entre su pellejo y sus tripas, hecho un nudo en mi oscura cápsula espacial, casi sin lugar para estirarme o darme vuelta, por lo apretado de la faja. Oía ruidos, voces, sentía sus movimientos. Aprendí a reconocer la voz de Lina, sus tonos, y a medida que pasaba el tiempo, tuve que reconocer que cuando estábamos solos y hablaba en voz alta, no disimulaba su desprecio hacia mí. En Año Nuevo bailó, bebió y fumó. Bailó hasta las 4 de la mañana. Tomó tanto que nunca supe si el mareo que yo sentía fue por el licor o por la brincadera del baile. El 1 de enero se sintió mal, muy mal. No se había soltado la faja desde hacía muchas horas. Ella estaba segura de que era el desvelo, la resaca. Pasó en cama ese día, pero al siguiente se sintió peor y le comenzaron los dolores. Sabía que ya era la hora y supo lo que era el miedo en serio. Dijo tener diarrea y se pasó la noche cruzando el patio con una linterna para llegar hasta la letrina y gemir a solas su parto. Llegó al punto que no tuvo fuerza para caminar de vuelta a la casa y se quedó acostada en el piso de madera. Se convenció de que era la hora de su muerte. Y en la casa todos dormían. Le tocaba el momento de su única verdad, enfrentar su pecado y pagar con la vida su arrepentimiento, mientras el dolor aumentaba y yo me sentía empujado sin remedio hacia afuera. Comenzó a rezar como para hacerse compañía a sí misma. Recordó su propio cuerpo dado a los hombres. Sintió vergüenza por única vez en su vida. Le prometió a Dios no volverlo a hacer jamás. Y estaba dispuesta a cualquier castigo con tal de que no le siguieran aquellos dolores, que al fin naciera ese niño que la tenía tan harta. Nací, caía en el piso de madera de la letrina. Ella solo dijo, al fin. Se sentó para verme, mi aspecto le dio asco. No sabía todavía qué hacer conmigo. No podría entrar en la casa con una historia tan increíble como, miren lo que me encontré en la letrina. Lloró reclinada contra las tablas del asiento. De pronto levantó la cabeza y miró por el hoyo. Luego me miró a mí. Me alzó un momento y me vio, muy seria. No sé qué pudo pensar aquella mujer en ese momento, solo sé que sus manos me soltaron y que caí literalmente en medio de todas las cochinadas de la familia. No tuvo gesto de arrepentimiento. Quizá yo hubiera muerto sin que nadie lo supiera, pero como le dolía mucho el vientre, se metió a la casa a buscar a su madre. Se descubrió todo el asunto. Lina Miranda, fajada 9 meses, parió un varón y lo tiró por la letrina. Comenzaba el día. Su padre le hizo decir el nombre del mío, y los hermanos se fueron a traer a Chucho Prado, con quien la familia necesitaba saldar serias cuentas. 2 sorpresas más hubo aquel día. Chucho Prado, quien no sabía nada, fue enterado del asunto por mi abuelo y lloró al saber lo que me había pasado. La segunda sorpresa fue que me hallaron todavía vivo. Después de 3 horas, desangrándome por el cordón umbilical que ella había cortado contra un borde filoso de la caseta de tablas, fue un auténtico milagro que no me ahogara en la porquería. Cuando me sacaron y me exhibieron con cierto aire de alegría, todos callaron. Fue un chispazo de silencio, breve, suficiente para comprender que ninguno de los presentes se sentía capaz de entender algo. No sabían qué decir,
¿A quién culpar? Lina lloraba en el cuarto y era atendida por una enfermera vecina mientras llegaba por nosotros la ambulancia. Se negó a verme. Cuando le preguntaron por qué lo había hecho, contestó que porque le daba miedo lo que fueran a decir de ella cuando la vieran preñada y sin casarse. Aquello quiso transformarse en el secreto familiar mejor escondido. Ninguno de los parientes ni amigos que frecuentaban la casa debían decirme nada jamás. Lina pasó ante mí como una tía más. Me dijeron que mi madre había muerto al nacer yo, y nunca se hablaba de ella. De papá, dijeron que había ido a buscar trabajo a los Estados Unidos, y hasta cierto punto no era tan mentira. La familia Prado se negó a que Chucho arruinara su vida casándose con una persona como Lina. Primero lo mandaron a la capital, y luego le pagaron un pasaje para irse tan lejos que pudiera olvidarse de la impresión que toda aquella historia le había causado. Los Prado evitaron cualquier contacto con nosotros y al final decidieron trasladarse a otro pueblo, pero mis papás no me hacían particular falta, pues mi familia era numerosa y los abuelos fueron siempre cariñosos conmigo, pero se olvidaron de los vecinos, de la gente de la calle, de todos los demás. Sería imposible ocultar semejante escándalo eternamente. Mis amiguitos en la escuela me decían bromas que no entendía. La gente parecía tan obligada a demostrarme cariño que yo pensé que era lástima por mi supuesta condición de huérfano. Cuando tuve 13 años, un borracho en la entrada de la iglesia me lo aclaró todo. «¡Ahí va Caquita Miranda!», gritó al verme pasar. La abuela, que estaba conmigo, se ofendió muchísimo. Cayó al hombre con dinero, o intentó hacerlo, porque el borracho, en su delirio, la tomó contra mí. Gritó todo lo que había pasado. Caminé en silencio con la abuela hasta la casa. Me fui directo donde Lina, y le pregunté si era cierto lo que el borracho había dicho. Ella no lo negó, no pudo. Su vergüenza fue peor, porque ya tenía marido y otros 2 hijos que, supe entonces, eran mis medios hermanos. Ese día me fui de la casa, vine a la capital, el único lugar donde se podía hallar un poco de suerte. Me buscaron, preguntaron por mí en todas partes, me cambié el nombre. Me metí al mercado, que es el mejor sitio del mundo para esconderse si uno en realidad quiere desaparecer. Aprendí a hacer de todo, abro carros, bolseo a la gente en los buses, arranco cadenas a veces. Ahora están de moda la droga y el cambio de dólares. Mal que bien, gano algo para la comida y voy pasándola. No he sabido muy bien qué hacer con mi vida desde entonces. Cuando me baño, me restriego con fuerza hasta dejarme roja la piel para arrancarme el recuerdo de mi primer día en el mundo. Y cuando camino en el mercado con un puñal en la chaqueta, no siento miedo, no me importa nada, no le temo a nadie. Nadie puede ser superior a este muchacho que, desde el primer día de nacido, triunfó sobre la mierda y la muerte.